Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos una historia que ha estado dando de qué hablar en el mundo del espectáculo y creo que les va a interesar mucho. Vamos a sumergirnos en la reciente noticia sobre Serkan Ayolu y un gesto que ha llamado la atención, su apoyo a su expareja en un momento de crisis. ¿Qué ha pasado exactamente? Esa es la pregunta que vamos a desgranar hoy. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y nos ayudes a seguir creciendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. La noticia saltaba hace poco y ha generado bastante revuelo, como era de esperar. Cuando hablamos de celebridades, siempre estamos pendientes de sus relaciones, sus éxitos y, por supuesto, de cómo manejan los momentos difíciles, tanto personales como profesionales. Y en este caso, lo que ha ocurrido con Serkan Ayolu, el reconocido actor turco, ha sido interpretado por muchos como un acto de madurez y empatía, una señal de que las relaciones, incluso cuando terminan, pueden evolucionar hacia formas de respeto y apoyo mutuo. Como saben, las relaciones en el mundo del entretenimiento a menudo están bajo un microscopio público, y cuando una pareja, especialmente una tan querida, se separa, la atención se redobla, analizando cada interacción, cada gesto, buscando pistas o significados ocultos. Serkan Ayolu, quien tuvo una relación pública y muy comentada con la talentosa actriz Özge Gürel, la cual terminó hace un tiempo, ha sido visto mostrando su apoyo a quien fue su pareja en un momento que se percibe como complicado para ella. Esto, como se imaginarán, ha levantado muchas cejas y ha llevado a especulaciones, debates y comentarios apasionados en las redes sociales y en los medios especializados, demostrando una vez más el gran interés que genera esta pareja en sus seguidores. Para entender completamente la magnitud de este gesto y por qué ha generado tanto interés, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia de esta pareja. Serkan Ayolu y Özge Gürel formaron una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco durante años. Su historia de amor comenzó en el set de rodaje de la exitosa serie, Kiraz Mevsimi, un proyecto que no solo consolidó sus carreras sino que también encendió la chispa entre ellos. Su química en pantalla traspasó la ficción, convirtiéndose en una relación real y duradera. Durante mucho tiempo compartieron su vida pública, sus éxitos y sus momentos, consolidándose como una de las parejas más sólidas y románticas del mundo del entretenimiento turco. Su relación era seguida de cerca por miles, si no millones, de fans que admiraban su complicidad, su aparente felicidad y su historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la noticia de su separación hace algún tiempo fue un golpe para muchos de sus seguidores más fieles, quienes esperaban que esta historia de amor tuviera un final de película, con un felices para siempre. La ruptura fue lamentada por muchos, pero la vida continúa y las personas evolucionan. Ahora, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido para que se hable de apoyo a su ex en crisis? Según se ha reportado en diversos medios y se ha comentado en las redes sociales, Özge Gürel ha estado atravesando un momento complicado a nivel profesional y posiblemente personal. Algunas fuentes indican que ha enfrentado ciertos obstáculos, presiones o desafíos en proyectos recientes, o quizás una situación personal delicada que la ha afectado y de la cual se ha hablado en ciertos círculos, aunque los detalles exactos no siempre son públicos. Lo cierto es que en medio de estas dificultades, Serkan Ayolu ha hecho un movimiento que ha sido interpretado unánimemente como un gesto de apoyo, de solidaridad y de humanidad. Se trata de algo que a primera vista podría parecer insignificante en la vida cotidiana, pero en el contexto de una ruptura sentimental, la atención mediática constante y la vida pública de dos figuras reconocidas cobra una relevancia especial y un significado profundo. Lo que hemos podido ver y leer, tanto en la prensa especializada como en las interacciones de los usuarios en redes sociales, es que Serkan ha mostrado su apoyo de una manera discreta pero sumamente significativa. Por ejemplo, se ha reportado que ha dado me gusta, o ha comentado de forma positiva en publicaciones de Özge Gürel, o quizás ha habido alguna declaración pública breve de parte de él que denota un cariño y respeto continuo, a pesar de no estar juntos sentimentalmente. En el vertiginoso mundo digital, estas acciones, por sencillas que parezcan, son inmediatamente notadas, analizadas y comentadas por los seguidores y la prensa. No se trata de un regreso amoroso, ojo, no hay indicios de eso y sería prematuro especular, sino más bien de un acto de amistad genuina, de la voluntad de no dejar que una persona con la que se compartió tanto, que fue parte importante de su vida, pase por un mal momento sin sentir que hay alguien del pasado que, a pesar de la distancia, le desea lo mejor y le extiende una mano de apoyo.
Este tipo de gestos son particularmente interesantes porque rompen con la idea preconcebida, y a veces tóxica, de que al terminar una relación, especialmente una pública, las partes deben cortar todo tipo de contacto, evitarse a toda costa y desaparecer por completo de la vida del otro. Si bien cada ruptura es única y depende mucho de las circunstancias, las personalidades involucradas y la forma en que terminó la relación, lo que Serkan Ayolu parece demostrar con su actuar es que es posible, e incluso saludable, mantener un vínculo de respeto, cordialidad y afecto, incluso después de que una relación romántica haya llegado a su fin. Esto podría ser visto como un signo inequívoco de madurez emocional, de entender que la historia compartida tiene un valor intrínseco y que el bienestar de la otra persona, con quien se vivieron momentos importantes, alegrías y tristezas, sigue importando a un nivel humano y de respeto. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y han sido, en su mayoría, increíblemente positivas. Miles de usuarios han elogiado a Serkan Ayolu por su comportamiento, calificándolo de caballeroso, maduro, respetuoso, y un verdadero hombre. Comentarios como "qué bonito gesto", demuestra gran calidad humana, así se demuestra que el cariño verdadero y el respeto no se van con una ruptura, o Serkan siempre ha sido un caballero, qué gran ejemplo han inundado las plataformas demostrando el impacto positivo de estas acciones. Otros, como era de esperar en el universo digital, han aprovechado para especular sobre una posible reconciliación, alimentando los deseos de los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, aunque, como reiteramos, no hay indicios claros de que esto sea así en el presente. La mayoría, sin embargo, parece valorar y aplaudir la idea de que una ruptura no tiene por qué significar animosidad, rencor o indiferencia total, sino que puede dar paso a una nueva forma de relación, basada en el respeto mutuo y el apoyo. Es importante recordar que aunque fueron pareja y vivieron un romance, también fueron compañeros de trabajo y compartieron una parte muy significativa de sus vidas y carreras profesionales. Que ahora, ante una aparente adversidad para Özge, Serkan muestre este apoyo puede interpretarse como un reconocimiento de esa historia compartida, de la persona que fue su compañera de vida por un tiempo y de los lazos que, aunque de otra naturaleza, puedan persistir. No se trata de un respaldo oficial a su carrera o de una intervención directa en sus problemas, sino de un gesto humano, sincero y desinteresado de desearle lo mejor a alguien con quien se tuvo una conexión especial y profunda. Además, hay que considerar el contexto específico de la industria del entretenimiento. En este mundo donde las apariencias, las relaciones y las dinámicas personales son a menudo objeto de un escrutinio público implacable, mantener una relación cordial y de respeto con una expareja puede ser un verdadero desafío. Las presiones de los fans, las especulaciones de los medios, y las propias dinámicas de trabajo pueden dificultar enormemente que se mantenga la calma y la cordialidad. El hecho de que Serkan Ayolu haya decidido dar este paso, mostrando su apoyo de forma pública pero sin buscar protagonismo, de manera aparentemente genuina y sin ser forzado por las circunstancias, habla muy bien de su carácter y de su integridad. Es un ejemplo de cómo se pueden manejar estas situaciones con gracia y respeto. Podríamos preguntarnos legítimamente qué tipo de crisis está atravesando Özge Gürel para que un gesto así sea tan relevante. Los detalles específicos de sus dificultades profesionales o personales no siempre son públicos, y es fundamental ser respetuosos con su privacidad y no caer en el cotilleo malsano. Sin embargo, los rumores y las menciones en la prensa, aunque vagos, apuntan a desafíos o presiones significativas que la han afectado. En estos momentos de dificultad, el apoyo de amigos, familiares y conocidos, incluso de un ex con quien se compartió una vida, puede ser un bálsamo emocional muy importante. Y si ese ex es una figura pública reconocida y su gesto es visto y aplaudido por miles de personas, el impacto puede ser aún mayor, tanto para ella, al sentirse apoyada y valorada, como para el público que observa, que recibe un mensaje positivo sobre las relaciones humanas. En definitiva, lo que ha sucedido es que Serkan Ayolu, a pesar de su separación sentimental con Özge Gürel, ha dado señales claras y públicas de apoyo hacia ella en un momento que se percibe como difícil para ella. Este gesto, aunque sencillo en apariencia y ejecutado de forma discreta, ha sido muy valorado por la audiencia, los seguidores y los medios, quienes ven en él una muestra tangible de madurez, de respeto genuino y de la persistencia del cariño y el aprecio, incluso después del fin de una relación romántica. Es un recordatorio poderoso de que las personas podemos evolucionar, crecer y mantener vínculos saludables y de apoyo mutuo, incluso cuando nuestras vidas toman caminos separados. Demuestra que las rupturas no siempre tienen por qué ser un final amargo y definitivo. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre esta interesante y conmovedora noticia.
Hemos visto como un gesto de apoyo público de Serkan Ayolu hacia su expareja, Ozge Gürel, ha captado la atención de todos, generando un debate positivo y admiración. Hemos repasado brevemente su historia de amor, las reacciones entusiastas que ha generado este acto de generosidad y empatía, y lo que este gesto podría significar en términos de madurez emocional y la evolución de las relaciones post-ruptura en el exigente mundo del espectáculo. Es un claro ejemplo de que no todas las rupturas tienen que ser un final amargo y lleno de resentimiento, y que el respeto, la admiración y el cariño pueden perdurar de formas inesperadas y hermosas. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que es importante que los ex se apoyen mutuamente incluso después de una ruptura? ¿Les parece un gesto positivo y digno de admiración, o tienen una perspectiva diferente? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, aprender de sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su perspectiva es siempre muy valiosa para nosotros y para la comunidad de nuestro canal. Y si disfrutaron del contenido de hoy y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos que puedan estar interesados en este tema o simplemente para difundir un mensaje positivo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo noticias del mundo del espectáculo, análisis interesantes y contenido de calidad, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.